Este sexto domingo del tiempo ordinario continuamos reflexionando, continuamos meditando al evangelista San Marcos. Y en esta ocasión nos presenta un pasaje, un episodio, donde vemos la realización de uno de estos grandes milagros de nuestro Señor. Ya veníamos escuchando algunos. Y en esta ocasión vemos este milagro, la sanación de parte de Jesús hacia un leproso. Un leproso que queda curado en el momento en que Jesús lo toca. ¿Qué es lo que nosotros nos encontramos en el Evangelio? Nos dice que un leproso se acercaba a Jesús y poniéndose de rodillas le suplicaba, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Dice el Evangelio que el Señor se compadeció de él, extendió la mano, lo tocó e inmediatamente quedó sano. El Señor lo despide y le dice que no le cuente a nadie aquello que había recibido, que no le cuente a nadie ese milagro, ese hecho milagroso que él había recibido. Sin embargo, que sí acudiera al templo para presentarse al sacerdote y que constatara que él ya no estaba impuro. Sin embargo, nos dice el Evangelio que esta persona que recibió la curación, hizo todo lo contrario a lo que el Señor le había pedido. El Señor le dijo, no se lo cuentes a nadie, y él terminó pregonándolo por todos lados, terminó diciéndolo a todos lados lo que había recibido. Y es que fíjense, a veces cuando nosotros recibimos gracias, cuando recibimos bendiciones, cuando recibimos de parte de Dios algunos milagros también en nuestra vida, pues lo primero que nosotros queremos hacer es contárselo a todo el mundo. Entonces, de alguna manera es entendible que esta persona haya hecho esto. Esta persona que había recibido el milagro de que había sido sanado de la lepra, pues el Señor le dice, no lo digas a nadie, pero pues su alegría era tanta, su alegría era tanta que Él va y lo dice a todo el mundo. Así muchas veces sucede con nosotros. Cuando recibimos gracia, cuando nosotros recibimos luz, lo que queremos es llevarlo a las demás personas. Pero bueno, el Señor lo hacía porque no era su momento. Y Él sabía que de alguna manera el hecho de que Él lo contara iba a complicar un poquito su misión. Y lo vemos en el Evangelio, que tenía que estar su misión fuera de la ciudad. Y incluso ahí fuera la gente seguía llegando, la gente se le seguía amontonando a Jesús. Miren, cuando nosotros escuchamos estos evangelios, estos milagros, los hemos escuchado ya muchas veces y a veces nos acostumbramos a ellos, tanto que ya no nos sorprenden. Digo que no nos sorprenden porque los venimos escuchando tantas veces y decimos, bueno, sí, el Señor sanó a un leproso. Pero yo les invito a que no nos quedemos solamente con ese hecho milagroso de que Jesús sana a un leproso, sino que veamos también esa fe, esa confianza, esa humildad que tenía este leproso para acercarse al Señor en medio de toda su fragilidad, en medio de toda su debilidad, tuvo esa confianza, esa humildad de acercarse al Señor, de ponerse de rodillas y decirle con confianza, si tú quieres, puedes sanarme. Y también ver cómo el Señor se compadece de nosotros, ver la misericordia de Dios que está esperando que nosotros nos acerquemos a Él con humildad para que a través del contacto con Él nosotros también quedemos sanados. Veamos un poco la realidad, el contexto en el cual vivían los leprosos en ese tiempo, porque uno, como les decía hace un momento, ya está acostumbrado y no nos dice mucho, pero si nosotros tenemos en cuenta lo que significaba esa curación, nos puede decir mucho para nuestra vida. Y en este punto, la primera lectura de Levítico que escucharemos este domingo, pongamos atención porque ahí se nos va a dar la clave para ver cuál era la realidad de ese leproso en ese tiempo. ¿Por qué era tal su alegría que si el Señor le pidió que no lo dijera, él termina pregonándolo? Dice el Levítico en la primera lectura que en primer lugar las personas que eran leprosos eran considerados impuros. Los sacerdotes eran los encargados de ver los síntomas de la lepra y los declaraban impuros. Asimismo, los sacerdotes eran los que tenían que declarar si la persona había quedado sana, pues para decir que ya no era impuro. Por eso Cristo lo manda con el sacerdote. En primer lugar, los leprosos eran considerados impuros. Veremos cómo el Levítico nos dice que los leprosos tenían que llevar las vestiduras, tenían que llevar sus ropas rasgadas, tenían que llevar sus pelos desgreñados, tenían que llevar tapada la barba y tenían que ir gritando por donde ellos fueran impuro, 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 como un signo, como un anuncio, como una advertencia de que se estaban acercando, de que se estaba acercando hacia las personas alguien que era considerado impuro. Esto también se le añade que esa impureza
Si los leprosos tocaban a alguna persona, ellos también quedaban impuros. Si los leprosos tocaban alguna cosa, también quedaban impuros. Por eso tenían que estar viviendo fuera de la ciudad. Sus familias los abandonaban, la misma comunidad los apartaba, prácticamente eran marginados. Ahora imagínense que a todo esto se le sumaba el hambre, se le sumaba el frío, se le sumaban los desprecios de la gente, se le sumaban las dificultades para poder ellos adquirir un sustento para su vida. Nosotros podemos interpretar que eran muertos en vida. Así los podemos interpretar a los leprosos en ese tiempo. Ya no tenían nada por qué vivir. Por eso este hombre se acerca al Señor, seguramente escuchó hablar de él y se acerca con esa confianza, con esa fe, con esa humildad, poniéndose de rodillas y le dice, Señor, si tú quieres, puedes curarme. Fíjese, hoy en día, si nosotros trasladamos la enfermedad a nuestros días, pues vemos que la medicina, la ciencia ha avanzado mucho, que ya no vivimos la realidad de la lepra como se vivía en ese tiempo. Pero sí que nosotros podemos considerar que vivimos espiritualmente esa lepra, vivimos espiritualmente distintas enfermedades. Porque vean cómo los leprosos en ese tiempo eran apartados de la comunidad, eran marginados, ¿eh? Tenían complicaciones para vivir su vida, no encontraban motivos. Ellos mismos sentían que su vida se iba desboronando, ellos mismos sentían su vida destrozada. Ahora traslademos eso a nuestra vida espiritual, porque en nuestra vida también tenemos esa lepra y tenemos esas enfermedades que nos apartan de la comunidad, que nos apartan de Dios, que nos hacen sentir que nosotros mismos estamos ya destrozados. Y eso muchas veces es la vida de pecado. La vida de pecado tiene, así como la enfermedad en la lepra, unas consecuencias también para nuestra vida. Piensen ustedes cuál es su primera reacción o cuáles son las consecuencias cuando nosotros llevamos una vida en pecado. Pues nos perdemos esa comunión principalmente con Dios. Nos apartamos completamente de Dios. Luego perdemos esa comunión también con las demás personas. Perdemos esa comunión con la comunidad. Y uno se va sintiendo cada vez más apartado de Dios. Fíjense, una de las cosas que suele suceder a veces cuando las personas se encuentran en pecado es que pierden como ese deseo de Dios, ese deseo de oración. Empiezan a sentir una apatía espiritual, empiezan a disminuir su fe y se empiezan a apartar. Me siento en pecado, siento que estoy teniendo dudas de fe, que no puedo orar, me avergüenza acercarme a la iglesia, me avergüenza acercarme al Señor, me aparto. Y vemos que el Señor en el Evangelio del día de hoy dice, sí quiero, queda limpio. Y ese sí quiero debe de motivarnos a nosotros a saber que el Señor se compadece de nosotros y tiene misericordia de nosotros ante nuestras enfermedades espirituales, ante nuestras lepras espirituales. El Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él, que buscamos el contacto con Él para que limpiemos nuestra vida, para que tengamos una vida nueva. Decíamos cómo el leproso prácticamente eran muertos en vida. Así estamos nosotros cuando vivimos en pecado, muertos en vida. Pero nosotros tenemos ese acceso a Dios a través del sacramento, sobre todo de la reconciliación. Cuando nosotros nos acercamos a la confesión, ahí el Señor nos dice, si quiero, queda limpio. Y nuestra vida comienza nuevamente. Nos limpia de nuestras enfermedades espirituales para poder restablecer esa comunión con Dios, con nuestros hermanos y con nosotros mismos. Hermanos, nos estamos acercando al tiempo de la Cuaresma. Próximo miércoles ya será el miércoles de ceniza. Es un tiempo de conversión, es un tiempo de penitencia y es una oportunidad para que nosotros nos hagamos conscientes de esas enfermedades espirituales que tenemos y que muchas veces nos vamos acostumbrando a ellas, a vivir así. Pero debemos tener en cuenta que el Señor nos está esperando. Espera de nosotros esa confianza, espera de nosotros esa fe y esa humildad para acercarnos a Él de rodillas y decirle, Señor, sáname. Si tú quieres, puedes sanarme. Tú me puedes dar una vida nueva. Y el Señor se compadece, el Señor es misericordioso con nosotros y nos dice, sí quiero. Veamos, hermanos, este domingo estas, estas, estos dones que tiene esta persona, este leproso que tuvo para con el Señor, de tener confianza, de tener fe, de tener humildad para acercarse al Señor, que estas sean también para nosotros motivo de acercarnos para el Señor.
sabiendo que Él es compasivo, que Él es misericordioso y que si nosotros nos acercamos a buscar ese contacto con Él, el Señor nos dirá, sí quiero, queda limpio. Acerquémonos al Señor, hermanos, con esa confianza, con esa humildad y con esa sencillez, sabiendo que el Señor siempre nos espera. El Señor siempre quiere recibirnos y siempre quiere sanarnos. Que así sea.